Frente a la crisis económica, el rey Luis XVI estableció nuevas cargas tributarias, que esto por supuesto generó el malestar de todos. La tensión y presión social eran transversales, por lo que el rey aceptó una propuesta de convocar a los estados generales. ¿Ya? Los estados generales eran reuniones en donde se convocaban a los 3 estados. ¿Ya? Y en estas reuniones el tercer estado llevó propuestas de ciertos cambios basados en elementos ilustrados. Sin embargo, como se emitía un voto por estamento, predominaban los intereses de la nobleza y el clero, que siempre estaban aliados y por supuesto a favor de ellos. Y siempre quedaba en desventaja el tercer estado, ya al ser solo un voto siempre ellos estaban perjudicados. Al ser rechazadas sus propuestas, el tercer estado decide crear una asamblea nacional, a la que se sumaron algunos de los nobles y parte de la iglesia también con algunos clérigos. Se reunieron en la sala de juego de la pelota del Palacio Real y juraron no disolverse hasta darle a Francia una constitución soberana. Este hecho transformó la Asamblea Nacional en Asamblea Nacional Constituyente, lo que fue rechazado por supuesto por el rey Luis XVI, quien comenzó a reunir a sus tropas para disolver esta Asamblea Nacional. En respuesta a la negatividad que tenía Luis XVI, el pueblo, ¿qué es lo que hace? Decide salir a las calles y comenzó a armarse para defender a sus representantes, lo que dio origen, por supuesto, a diversos episodios de protestas e insurrecciones. Una de ellas es la famosa toma de la Bastilla, que es el símbolo de la represión del poder absoluto. Y la que tenemos al ladito, la marcha sobre Versalles, que fueron protagonizadas por mujeres y sectores populares. Con todos estos episodios finalmente se da inicio a la Revolución Francesa de 1789, ¿ya? Se crea finalmente, después de toda esta nueva organización francesa, después de terminado estos conflictos importantes, la Asamblea Constituyente logra muchas cosas que son muy importantes para la época y muchas de ellas, sobre todo para nosotros hasta el día de hoy. Una de ellas es la abolición de los derechos feudales. Se suprime el diezmo, las leyes que beneficiaban a las clases privilegiadas y se permitió que todo ciudadano accediera a cualquier cargo. Eso es súper importante porque recordemos que los cargos políticos, los cargos públicos, eran solo para los privilegiados, ya para el primer estado. Por lo tanto, aquí se amplía el poder político y público. También tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es una de las cosas más importantes y lo vamos a ver ahora en un ratito en detalle. Esta declaración permitió reconocer y garantizar las libertades personales, la igualdad ante la ley y la propiedad, ¿ya? La reforma eclesiástica. Esta reforma determinó que los bienes de la iglesia pasaban a ser propiedad del Estado. Y la Constitución. Esta Constitución se redactó en 1791 y en ella fue súper importante porque finalmente fue ley. Recordemos que la Constitución es la madre de todas las leyes, ¿ya? Y en ella se convierte a Francia en una monarquía constitucional, donde el rey perdió sus funciones legislativas, las cuales fueron asumidas por una asamblea. Ya aquí entonces, súper importante porque se comienza con esta división de los poderes del Estado que tanto habían luchado en un principio los ilustrados. Y aquí tenemos algo que es una de las cosas más importantes hasta el día de hoy para todos los habitantes del mundo finalmente. Hoy a nosotros nos parece súper natural que todos los seres humanos tengamos derecho a ejercer nuestra libertad, ¿cierto?
Pero en el siglo XVIII aún no era posible. Incluso los que se consideraban libres podían ir detenidos por expresar lo que pensaban, si ello iba en contra de lo que decía el rey. Existía la censura, se vigilaban las reuniones, las iglesias prohibían determinados libros, los hombres de la ciencia no podían investigar libremente, y aquí en la Asamblea Nacional Constituyente también se crea la primera Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Esta declaración es un documento legal muy importante ya que tuvo un alto impacto en Occidente. Se reconocieron los derechos naturales de los seres humanos, tales como la libertad, ¿cierto? En sus diferentes ámbitos. La igualdad, nos referimos a la igualdad política y a la igualdad ante la ley, ¿ya? Porque claramente nosotros no somos iguales. Si nosotros nos miramos, somos completamente distintos, pero somos iguales o deberíamos ser todos iguales ante la ley y la política, ¿cierto? La propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Sin embargo, estos derechos en un primer momento favorecieron solo a algunos grupos, principalmente a hombres burgueses, y excluyeron a las mujeres y a los sectores populares también, al pueblo, a los que trabajaban. No obstante, estos sectores presionaron para ser incluidos, por lo cual se fueron generando nuevas declaraciones de derechos, aunque muchas fueron provisorias, ¿ya? Hasta finalmente llegar a lo que nosotros conocemos el día de hoy, que son nuestros derechos actuales, ¿ya? En la actualidad, el reconocimiento de los derechos esenciales se expresa en la Declaración Universal de Derechos Humanos, establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1948.